O PP celebrou un ano máis o seu acto de arrinque do curso político en Galicia, mantendo así a tradición instaurada por Rajoy de facelo na única comunidade autónoma na que os populares manteñen a maioría absoluta. O acto na Carballeira de San Susto, ao que asistiron uns 1.500 militantes, supuso un baño de masas para o novo líder popular. Foi protagonista o presidente galego Núñez Feijóo e, aínda que non asistiu á xuntanza, tamén estivo moi presente Mariano Rajoy. Es un placer compartir un año más el inicio de este curso político. Y yo quiero acordarme de quien año a año no ha fallado a esta cita y hoy no está para no fallar a su palabra de mantenerse al margen de la política. Gracias, presidente Rajoy. Muchas gracias por no fallar nunca. He de decir que este año es algo distinto. Es distinto en primer lugar porque va a ser la primera vez que no está el presidente Rajoy. Yo hoy he estado esta mañana con él. He estado hablando, si os soy sincero, despachando alguna cuestión porque me gusta seguir escuchándolo y seguir haciéndole caso. Me acuerdo mucho de él y admiro mucho todo lo que hizo. O presidente galego amosou as forzas e gañas cas que se afrontan as próximas eleccións municipais. Vamos a mezclar la unidad y la ilusión en las municipales para salir a ganar. Vamos a trabajar para derrotar a los que no creen que ganar sea distinto a perder. Vamos a trabajar para derrotar con principios y con coherencia el oportunismo, la demagogia, el vale todo. Vamos a darle otra vez el valor a las urnas que conforman las instituciones después. No se puede ocupar una institución en contra de las urnas. Pola súa banda, Casado insistiu en que o PP nacional debe imitar a receita do PPDG, aplicando a fórmula de Feijóo de traballo, traballo e máis traballo. O líder popular criticou as actuacións do goberno de Sánchez no que se refire á crise migratoria ou ao conflito de Cataluña. Tamén advertiu que se o AVE a Galicia non está en marcha o vindeiro ano será por culpa do PSOE. Si la alta velocidad ferroviaria no está en marcha el año que viene, es por culpa del Partido Socialista. Lo podemos decir ya. Estaba previsto, planificado, presupuestado, ejecutado, porque ya sabemos que los socialistas seguirán planificando y presupuestando y no lo ejecutarán. Desde que Ana Pastor fue ministra de Fomento, nos parece muy bien que en Andalucía, que en Castilla-La Mancha haya llegado la AVE antes, y que haya llegado a Cataluña, y que haya llegado a la Comunidad Valenciana. Pero creo que es justo también reivindicar para Galicia, para Castilla y León y para otras comunidades autónomas que lleguen esos medios de transporte. Casado aproveitou para anunciar unha convención nacional extraordinaria o 1 e 2 de decembro, que será o punto de partida para a elaboración dos programas electorais de cara ás municipais e para actualizar, que non reformar, a Constitución. O encargado da súa coordinación será Núñez Feijóo.